Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Los ortodoxos y los católicos, sí, incluso todos los días rezamos el Santo Rosario a Nuestra Señora y bueno, como se suele hacer, después de rezar los misterios, rezamos por el Santo Padre, por la Iglesia, por el Papa, ¿no? Acá lo llaman el misterio del Papa, digamos, como si fuese el sexto misterio, ¿no? Eh, y es muy gracioso a veces verlos discutir, católicos y ortodoxos, incluso algún protestante, que hay muy poquito, Sí. porque se pelean para ver quién tiene el honor de rezar por el Papa, rezando un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y Gloria al Padre. Así que, no, la relación es muy cordial y ciertamente el trabajo ecuménico, es decir, de la unión verdadera en Cristo, en la fe, es algo de todos los días aquí en Medio Oriente. Ahora mismo la mayor parte, digamos, nosotros éramos 135 católicos, ahora seremos unos 90. Wow. ¿No? En Entre medio de 2 2.300.000 millones, personas. entre 2 millones Sí. y pico de Dos toda la millones población. 300.000 personas. O sea, no alcanza a ser el 0 algo por ciento, el 0, no sé, Sí, bueno. bueno, antes, como les decía, a ver si lo logro, antes éramos el 0,048% Wow. antes de la guerra. Y bueno, y ahora, a ver si me sale 500, ¿cuánto dije? 48, 2.300.000, pero 548 dividido 2.300.000 igual por 100. Bueno, ahora somos el 0,02% Wow. de la población. Pero Padre, bueno, sí, nuestro Señor dijo, somos increíble. la sal, somos la levadura. Ajá. Sobre todo en Cuaresma le hemos pedido en la 12ª estación del Vía Crucis que siempre haya una presencia cristiana en Gaza. Le hemos pedido a Cristo por su dolor, por su pasión, que conceda la gracia de que siempre haya un tabernáculo, un sagrario, y que siempre haya cristianos en Gaza, por el bien de todos, porque es Cristo que vive aquí, y es Él el que nos da fuerza para seguir adelante y hacer el bien a todos. Amén. Padre, justo a eso iba mi otra pregunta, porque un número tan pequeñito, aunque la respuesta está implícita en lo que acabo de decir, porque un número tan pequeñito tiene esa representatividad, es decir, escuelas, hospital, bueno, en fin, esa presencia se expande allí, ¿no? Y pareciera que niega a irse, ¿no? Y bueno, es la gracia de que Jesús da a su iglesia. Hay personas que se han ido, otras que se quieren ir, otras que se quieren quedar, hay muchas personas muy tristes, muy deprimidas por la situación terrible que se vive. Pero bueno, la iglesia seguirá ayudando, seguirá sobre este calvario de Gaza, siendo un signo de reconciliación, de justicia, de paz entre Palestina e Israel. Eh, y bueno, es parte de nuestra misión, digamos, de misión. Eh, la fe de los cristianos de Tierra Santa es admirable. No es que sean ángeles, ni mucho menos, ¿eh? Pero la fe, la certeza, porque la fe es una certeza, ¿no? La certeza de la fe hace, por ejemplo, hoy tenemos el grupo del oratorio, son del cuarto, quinto y sexto grado, es decir, 9, 10, 11 años de edad. Y entonces en el sermón, en lo homilía, les pregunté, ¿qué es lo más caro que exista, lo más costoso, lo mejor que exista? Entonces le pregunté a ver si, con la terminología, entre comillas, mundana, ¿no? ¿Qué es lo más caro que hay, lo que más te cuesta conseguir, lo que más?
y absolutamente todos, y lo dijeron de corazón, espontáneamente, no es que alguien le estaba pasando el libreto. Jesús, la Eucaristía, la Virgen, el Rosario, el Espíritu Santo, el altar. Wow. Y yo, bueno, después hice la aplicación y bueno, si tenemos esa convicción, ¿por qué después nos peleamos por las cosas materiales? ¿No? Le digo a los chicos, ¿por qué nos peleamos por lo que sea, por un caramelo, por un cuaderno, por lo que sea? Pero la convicción está, la fe está firme. Y eso espero que sea también como una luz muy humilde para otros cristianos del mundo, que los cristianos de Tierra Santa sigan comunicando la fe cristiana donde quiera que vayan, o estando aquí como piedras vivas de esta iglesia de Jerusalén, o donde vayan, donde se hayan escapado, huido, refugiado, emigrado. Muy bien, fantástico, padre. Padre, que, digamos, es que hablando con otros testigos de la presencia de la iglesia en estos lugares de adversidad, eh, siempre hay una tendencia a quedarse, a permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de la oscuridad, a pesar de las carencias. La iglesia siempre permanece allí y eh, eso es ejemplificante para otros y edificante y enriquecedor. Em, ¿Por qué es importante la presencia de la iglesia, Padre, en todos estos sitios? ¿Por qué es importante allí en Gaza? Bueno, en primer lugar, la iglesia nació aquí, nació en esta tierra, y ciertamente que a Dios se lo adora en espíritu y en verdad donde sea. No hace falta estar en Tierra Santa, como enseña San Jerónimo. Lo importante es vivir santamente donde se está y donde se celebran los sagrados misterios, se reviven los misterios de la redención. Jesucristo está en Bogotá como está aquí en Gaza, es el mismo Jesús, exactamente el mismo. Pero es importante porque por la misión, la iglesia es Jesucristo. Los cristianos, a pesar de nuestras debilidades, miserias, pecados, eh, tenemos que seguir siendo luz, siendo, como nos dijo Cristo, siendo sal de la tierra. Y en esta Tierra Santa y sobre todo en este momento donde hay tanta guerra, tanta destrucción, tanto odio, el cristiano y el cristiano palestino, tanto como el cristiano israelí, tienen una misión trascendental, que es justamente el hecho de ser cristiano, donde Jesús dice, yo os doy la paz, yo les doy la paz, no como la da el mundo. De hecho, vemos tantas contradicciones en el mundo que habla de paz, paz, pero se hace guerra y más guerra. Entonces, no es un irenismo, no es algo incluso como una utopía, decir, no, es decir, la presencia del cristiano en su tierra, porque tienen derecho a su tierra, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Padre, esta es nuestra tierra, ¿por qué? Ya, incluso algunos dicen, ya dejamos Jerusalén, algunas familias son de origen de Jerusalén, o de Jafo Tel Aviv, o de Mishdal, Ashkelon, ¿no? Digamos, dice que nos tenemos que ir, ¿por qué? Digamos. Y entonces, digamos, es importante, es un derecho natural, digamos, ¿no? Y bueno, igual se entiende, es entendible la persona que dejan, ¿no? Lo principal es no perder la fe y hacer todo lo posible para ayudar al prójimo. Y la iglesia, en cuanto tal, también tiene una dimensión de servicio a todos, no solamente a cristianos, a musulmanes, a judíos, a personas que no tienen fe, ya que la convicción de la iglesia absoluta, certera, que cada ser humano, no solamente cristiano, cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y llamado en el Espíritu a ser templo del Espíritu Santo. Quien no conoció el amor de Cristo, de todas maneras tenemos que dar testimonio del amor de Cristo, como lo han hecho los grandes santos, como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo, dándole el bien a todos, haciendo milagros incluso a gente que no eran del pueblo elegido del Antiguo Testamento, y siempre para que lleguen a la plenitud del amor de Dios.
Entonces, la misión de la iglesia tiene una dimensión universal. Iglesia católica significa universal. Es la verdadera iglesia universal, no las fantochadas de otros grupos. Católico quiere decir universal. Que en la fe, en la doctrina, en la certeza de la fe católica, de la verdad de la fe, del depósito de la fe se llama, llama a todos a la conversión, a nosotros, en primer lugar, que somos los hijos de la iglesia, tenemos que convertirnos todas las veces, por eso nos confesamos, por eso hacemos penitencia, rezamos, empezamos la Santa Misa diciéndole, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, aunque a muchos no les gusta rezar, que está en el misal igual, la oración, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? Me acuerdo hace unos años atrás, incluso en mi pueblo, en una parroquia de Buenos Aires, una señora me dice, padre, usted rezó la misa tradicional. Yo celebro el rito como es de Pablo VI, pero no, la misa, la de siempre, la que siempre conocí. Pero le digo, me sorprendió, me agarró por sorpresa. Sí, dice, porque usted después del saludo inicial de la misa, dice, arrepintémonos de nuestros pecados y reza, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Le digo, pero eso está en el misal, y eso, hay otras fórmulas también, Señor, ten piedad de nosotros, Sí, ¿no? Pero entonces, no se quiere muchas veces hablar del pecado y de la conversión, y es un error, además que está mal y que es una falta de fe. Pero de todas maneras, eso el cristiano de Tierra Santa no lo tiene. Acá nosotros no nos consideramos mejores que otros, somos pecadores como el resto de la humanidad. Pero todo esto va a decir, la presencia de la iglesia es fructífera y tiene que seguir dando frutos a pesar de nuestras miserias, nuestras limitaciones, fruto de santidad, como ha sido frutos de bondad, de caridad, gracias a la iglesia y a muchas ayudas, que se ha ayudado a decenas de miles de familias durante la guerra, dándole comida, dándole agua, medicamentos, aunque ahora falta muchísima ayuda humanitaria y la necesidad sigue creciendo, ¿no? Pero bueno, la iglesia en nombre de Cristo sigue tratando de hacer el bien. Padre, ¿cuántos años de ordenado, perdón? Este año cumplo 30 años. Sí, 30 30 años de años. ordenado. El 29 de junio, estaba mirando acá la fecha en la computadora. Este año cumplo 30 años de ordenación. Y Entré 20 en la allí 20 en Oriente Medio. No, toda mi vida Todo el sacerdotal, menos los 2 tiempo. años de la licencia, fue aquí. Ok, Es decir, yo entré en 1988 en el seminario, en San Rafael de Mendoza. Cuando terminé el seminario en el año 95, ya había terminado los estudios, pero había fallecido el obispo de San Rafael y yo ya estaba destinado aquí a Tierra Santa, entonces me mandaron a estudiar árabe, Egipto. Y en Egipto, en el año 96, recibí la ordenación diaconal y en el mismo año 96 volví a Argentina para mi ordenación sacerdotal, el 29 de junio. Primero llegué como seminarista, fue ordenado diácono en Egipto, muy cerquita en la capilla de los padres franciscanos, pues no teníamos casa en la congregación en ese entonces, estamos hablando de 1995-96, y en el mismo año 1996 volví a Argentina para mi ordenación sacerdotal y regresé a Medio Oriente, y desde ahí estoy en Medio Oriente, salvo los 2 años que fui para la licenciatura en Roma. ¿Y allí en la parroquia hace cuánto, perdón? ¿En la Sagrada Familia? Como, digamos, empecé mi misión aquí hace 20 años como vicario extraordinario, fuera de serie. No, sí. No sabían cómo dar la figura porque venía una vez por mes. Yo vivía en la ciudad de Bet-Yala, donde era formador del seminario, profesor, y habíamos empezado con las servidoras una casa para niños discapacitados en Belén, que todavía existe, gracias a Dios, Hogar Niño Dios. Y entonces estaba en otras misiones ayudando y trabajando, y una vez por mes el patriarca me había pedido que venga a darle una mano al párroco, que hacía 15 años que estaba aquí sin salir, un padre diocesano. Y entonces estuve viniendo durante 3 años y medio, y después de esa fecha el patriarca nos pidió si podíamos hacernos cargo de la cura pastoral directamente de aquí. Y ahí vino otros 2 sacerdotes y yo dejé de venir, vine circunstancialmente. Y viviendo acá ya de párroco,
estoy desde el 2019, es decir, 6 años y algo. Padre, ¿qué, qué necesitan allí y en Tierra Santa, digamos, específicamente? ¿Qué es lo que más necesita? Digamos, hay muchas personas alrededor del mundo que pueden ver esto, padre, y han oído las noticias y no sé qué tal, y ya han visto que hay un cese al fuego, pero evidentemente por las informaciones, pues la situación sigue siendo compleja, difícil. ¿Qué necesita la gente de nosotros que estamos en otras partes del mundo donde quizás vivimos una fe cómoda, digo yo, y pues estamos al otro lado del puente, ¿no? Decimos que ACN es un puente que conecta a católicos que necesitan ayuda con católicos que pueden ayudar. Entonces, ¿qué necesitan, padre? Bueno, me parece que son 3 líneas de ayuda. La primera es la espiritual, que es la principal. Rezar y hacer rezar por la paz, por la justicia. Ofrecer sacrificios, la persona que está sola, el anciano que está enfermo, ofrecer esas cruces, ya que eso son gracias y que nos llegan a nosotros, llega a la gente para la conversión. En segundo lugar, difundir la causa de la paz justa, la doctrina de la Iglesia y difundir, convencer al mundo que la guerra no es la última palabra, que por algo hay una doctrina muy firme en la Iglesia Católica y que entonces difundirlo y por medios justos, convencer, ¿no? Que es necesario que se viva en paz, respetando los derechos de todos. Eh, Eso es algo absolutamente necesario. Entonces, enseñar, educar, y no solamente la paz como un término, un deseo, sino como una realidad, como fruto de la justicia. El Papa San Juan Pablo Magno, San Juan Pablo II decía, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón o sin reconciliación. Entonces, y eso que necesitamos acá también tiene que servir en otras sociedades, incluso en las sociedades de nuestra América Latina, donde se da una gran paradoja, quizás una paradoja que muchas veces llega a contradicción, que es donde la mayor parte de la población son católicas, somos católicos, pero se vive en un ambiente de guerra, en un espíritu de guerra, un espíritu donde parecería que la fe católica no impregna el día a día de la gente. Entonces creo que eso es un modo de ayudarnos y de ayudar a la iglesia, a la esposa de Cristo en todas partes del mundo. Y en tercer lugar, la ayuda material, que en el caso nuestro pueden hacerlo llegar por medio del Patriarcado Latino de Jerusalén, informándonos que llegó esa ayuda, entonces así nosotros seguimos en contacto. Pero ¿qué hace falta? Hace falta de todo. Hace falta la comida, porque nosotros ayudamos a muchísima gente. Hace falta medicinas, hace falta para las escuelas todo lo que son útiles escolares, cada vez hay menos, la gran parte hay desde antes de la guerra, entonces se consiguen a precios exorbitantes. Hablamos de cuadernos, de lápices. Nosotros tenemos acá la escuela, no solamente para los refugiados, para los niños cristianos, también para niños musulmanes, jóvenes musulmanes que siempre se han instruido con nosotros. La iglesia siempre ha sido un faro de espiritualidad y de instrucción también. Y ayudamos a unos 3.000 alumnos más del barrio, que no tienen absolutamente nada. Después las actividades pastorales, como nosotros llamamos el oratorio, al estilo de Don Bosco, o de San Felipe Neri. Entonces hacemos actividades donde vienen los jóvenes, vienen los niños, hacemos también de las familias, pro-life incluso, distintas actividades. Entonces nos reunimos, un momento de oración, la misa, el rosario, Vía Crucis, una meditación, depende de los días, ¿no? El segundo punto es formación, justamente de doctrina, y después recreación, juegos, competencias, a veces se hace un bingo y se le trata de dar algo para que coman, para que compartan, un dulce, Entonces, y eso también actividades de la escuela,
donde se hacen competencias, donde también entonces hace falta, todo sirve y todo hace falta y los precios son altísimos. Entonces, todos los que puedan ayudar, ciertamente va a ser usado para el bien, para seguir testimoniando a través de la caridad nuestra fe, amando a todos, sin hacer distinción, como Jesús nos enseñó. Buenísimo, padre. Y evidentemente, pues en todo esto que se necesita, eh, pues claramente eso tienen que, esa ayuda, la espiritual, que nosotros por supuesto invitamos a esa oración, qué bueno ese llamado a orar fuertemente, padre, pero también pues la ayuda material debe llegar de corazones generosos, padre. Entonces, todo esto pues se moviliza a través de la generosidad de nuestros benefactores, padre. ¿Qué mensaje para ellos, padre? ¿Qué mensaje para los benefactores o posibles benefactores? ¿Cómo motivarlos, padre? ¿Cómo llamarlos a mover esa caridad y volverla una caridad concreta, ¿no? En esta y en muchas otras necesidades, pero bueno, en esta particularmente. Sí, una cosa me olvidé decir, que incluso el que no puede o el que no desea, por ejemplo, ayudar acá materialmente, Ujú, ujú. pero que mira al costado, en todos lados hay necesidad. En todos lados es el mismo Cristo que sufre. Entonces, y después uno tiene que ser generoso ayudando. Dios ama al que da con alegría, lo dice nuestro Señor. Dios ama al que da con la alegría. Hay que dar con alegría y hay que ser generoso. Dios nunca, absolutamente nunca, se deja ganar en generosidad. El que da pierde algo material en el momento en que lo da. Pero como Dios es tan justo y tan bueno, incluso le va a dar más de lo que necesita a esa persona. Y más aún, le va a dar de bienes espirituales, que son los principales bienes. Eh, esa alegría en dar, en ser generoso, cosas que incluso lo escuchamos de nuestros padres, nuestros abuelos. Digamos, uno dice, bueno, me acuerdo mi madre, mi mamá cuando le decía, bueno, le voy a pedir a tal persona para que me ayude para apostolado, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y a veces me decía mi mamá, no te va a dar. Digo, ¿cómo no me va a dar, digamos? Pero sí, digamos, pero tiene dinero, por ejemplo. Y dice, sí, sí, lo tiene porque no lo da. Y a veces pensamos que es absolutamente normal trabajar solamente para juntar y acumular para uno. Pero hay que ser generoso. Eh, y Dios, como digo, no es infinitamente misericordioso y justo. Entonces, a quien da, Dios le da más. Parecería un juego de la divina providencia. Y nos da, como digo, bienes espirituales. Incluso personas que viven espiritualmente alejadas o que no encuentran a veces el sentido de la vida, el dar dinero, dar bienes materiales, dar del tiempo, es un modo de salir de uno mismo. Y Dios contrapaga, repaga, a contracambio con bienes espirituales, con el sentido de la vida, con la alegría espiritual. Así que a ver, uno puede decir, bueno, usted porque es cura, religioso, a usted no le falta nada. Bueno, como yo tengo una vocación específica, sí, devoto de pobreza y todo, no tengo bienes personales y todo lo he dado, pero cuanto más doy, cuanto más generoso doy, eh, Dios hace llegar más. Y creo que eso así han sido los santos misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, también laicos misioneros que cuántas personas, ¿no?, han dejado su vida y sus bienes por el bien de la iglesia y el bien del prójimo. Y eso sigue dando fruto. En definitiva, los bienes están para ser usados. Entonces, nosotros agradecemos, ciertamente, los incentivamos sí, a que ayuden, pero que ayuden a cualquier persona en necesidad. Es Cristo el que tiene hambre y que pide misteriosamente que le demos de comer, que tiene sed y que misteriosamente
pide que le demos de beber, y así con las otras obras de misericordia. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias, sobre nuestra misión y cómo ayudar, haz clic en el enlace de la descripción